En la era Milei se empieza a materializar lo que prometió durante meses y meses, le diría, incluso me extendería años, Javier Milei. Después tomó la forma de un artefacto llamado motosierra, después se ocultó la motosierra, se la tapó, pero hoy llegó concretamente en forma de anuncio. No tiene demasiados antecedentes, por no decir ninguno, en la historia contemporánea política. No sabemos exactamente cuánto vas a pagar en un boleto de tren, de colectivo, cuánto va a costarte la luz, nos va a costar el supermercado, cuánto va a afectar este nuevo dólar oficial de 800, es una devaluación gigantesca, pero sabemos que va a tener, por lo menos en los primeros tiempos, un altísimo impacto en nuestra vida cotidiana. Empieza una nueva era de esfuerzo, por eso es tan importante que la política se ajuste y que se vea ese ajuste para que el esfuerzo sea compartido. Esto es lo que propuso Javier Milei. Vamos a ver el acompañamiento, no hace falta del 100% de la sociedad, un enorme porcentaje de la sociedad está validando una apuesta fuerte a un rumbo distinto de la República Argentina. Tiene carácter refundacional el discurso de Milei, lo tuvo efectivamente. De hecho, mencionó, para los que recuerdan, no menos de 4 veces la palabra ajuste. Recuerden ustedes que ajuste era una palabra tabú, prohibida en el diccionario, en el glosario de la política. No se podía mencionar, no se podía ni siquiera hablar de inflación. ¿Recuerdan cuando se decía es puja distributiva? Todo eso, en un vertiginoso cambio de época, ya está entre nosotros. Por supuesto está Cecilia Bufflet y todos nuestros invitados y periodistas de la mesa recibiendo información para saber exactamente de cuánto, sabemos el qué, ahora vamos a saber de cuánto es en las próximas horas este ajuste que está entre nosotros. Ya voy a presentar entonces, está Lucía Salinas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Está Pablo de León. ¿Cómo te va? Está Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Cecilia Bufflet. ¿Cómo le va? Qué honor que esté Daniel Fernández Canedo entre nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Y en un rato vamos a tener muchísimas voces aquí para tener las primeras impresiones de este anuncio al que por supuesto le faltan detalles. Te pido a vos, editor de economía importante del diario Clarín, tus primeras impresiones, Daniel. Bueno, la primera impresión, lo primero que intenta Javier Milei es evitar hiperinflación. Está muy claro que cambió el objetivo, aquel de la dolarización, es acá parar la pelota, tratar de parar la pelota, con lo que podría ser una devaluación importante, ¿no? Pasa el tipo de cambio oficial de 300, el mayorista de 366 pesos a 800 pesos. Más del para 100. Los importadores, sí, más de 118 creo que es, una cosa así. Pero aparte de eso, con un impuesto país aumentado que todavía no sabemos cuánto es. Es muy fuerte el salto cambiario, es muy fuerte, me parece, el impacto que va a tener sobre los precios. Ya Milei lo había adelantado en su primer discurso, que la inflación de los próximos meses podría andar entre 20 y 40%. Me parece que el salto de los precios puede ser importante, por lo que mencionabas vos. También hay que agregar la nafta, hay que agregar lo que son, los productos de la canasta familiar que van a tener un aumento muy, muy importante. Me parece que eso, y poniendo el foco en primera impresión, el primer foco, poniéndolo Caputo y el ministro de Economía en el tema fiscal, que me parece que eso sí es bastante nuevo en términos de un ministro que ponga el foco ahí, que empiece a dar lo que son noticias y anuncios duros, ¿no? No solo en materia de aumento de impuestos, cuando había dicho que no les iba a aumentar, sino en recorte del gasto público. Pablo de León, una de las cosas que quedan suspendidas son las transferencias a las provincias. Sí. Exactamente. Transferencias discrecionales. Eso, las discrecionales. Transferencias discrecionales a las provincias. Y acá había un dato. Primero, esto le fue a Guillermo Francos, el ministro del Interior, que es un conector con el peronismo. Después dijeron, no, lo va a manejar Luis Caputo esto. Hoy, la verdad que la enunciación de esto, yo diría que fue suave. Porque acá, ¿qué depende? Acá depende el número en diputados y el número en el Congreso. Hoy se está discutiendo todavía las autoridades en el Senado, que había una especie de insurrección del peronismo en no votarle a Poltroni, el elegido de Milei. Con lo cual, ahí yo diría algo suave, porque después van a tener que ir al Congreso a aprobar
algunas de estas cuestiones y la dificultad la van a tener al conseguir el quórum, por ejemplo. Está con nosotros también Andrés Borenstein, economista. Andrés, ¿cómo estás? Hola, Diego, ¿cómo va? Primeras impresiones y después... Ingresa el presidente de la Nación. A ver, Milei. En la lista de invitados también había otros integrantes del gabinete, como Sandra Petovelo de Capital Humano. Y la propia Karina Milei, la secretaria general de la presidencia. Un Milei custodiado, como siempre, de cerca por la Policía Federal. Mientras le acercan regalos. ¿Me dejas tener una foto, May? A ver. Sí, sí, por supuesto. Domi, un evento, sí, muy caótico, un evento que si bien tenía la seguridad pertinente para el caso, esto modifica por completo toda la organización. Estaba pautado originalmente a las 7:30, llegó recién el presidente Javier Milei, acompañado también por Santiago Oría, parte del equipo de comunicación que hoy de hecho estuvo a cargo de la grabación de las medidas de Luis Toto Caputo. Ahí le está dando la bienvenida desde el escenario a Javier Milei. Toma. Ahí está el presidente Milei en la celebración de Hanukkah. Ahí está Milei. Para el acto principal. Sí, recién Manu nombraba a alguien clave que lo estaba acompañando, que es Santiago Oría, que es el cineasta que lo conocimos durante la campaña como la persona que le armaba los videos, la persona que todas piezas que habían de imagen de Milei salieron. Hoy Oría estuvo al detalle del anuncio de Caputo. Incluso vieron que esto estaba previsto para las 5 de la tarde, terminó siendo a las 19 en punto. Hay una duda de si se regrabó alguna parte, si se regrabó todo. Pero Santiago Oría, el hombre que filmó cada movimiento de Milei en los últimos 2 años, estuvo siguiendo al detalle el anuncio clave del ministro Caputo. Ahí, Diego, si me dejas hacer una observación muy pequeña. Fíjense el poco dispositivo de seguridad con el que cuenta Javier Milei en ese evento al que está acudiendo, siendo que hace pocos días una botella de vidrio le podría haber impactado en la cabeza, algo que derivó en una causa judicial. Ya está la persona responsable de ese acto de violencia detenido, pero fíjate el poco protocolo que hay también ahí. Bien, vuelvo a los anuncios mientras vemos al presidente Milei. Andrés Borenstein, ¿qué te pareció el anuncio de Caputo? Y te voy a preguntar posteriormente sobre el pasaje a precios de este nuevo dólar. Bueno, fue un anuncio pensado para la gente, no un anuncio pensado para los mercados ni para los empresarios. Creo que faltan muchos detalles. Pero bueno, por un lado me parece que va en línea con lo que viene diciendo Milei. No hay plata y ese es un mensaje que hay que pasar. Es un mensaje también de bajar expectativas, de que la gente no espere soluciones mágicas porque no las va a ver en los próximos meses. Y la segunda cosa fue que subió el dólar a 800. Viste que había filtrado francos hace una semana y pico, había dicho 650. A muchos economistas nos parecía que 650 era poco, que el Banco Central le iba a costar recuperar dólares a 650. Entonces este número, que obviamente va a tener un impacto en la inflación, parece mucho más sensato para buscar una estabilización de la economía. Y si uno tiene que pensar en el traslado a precios, ¿qué impacto puede tener? Vimos todos en los últimos días que la gente abarrotada en los supermercados tratando de comprar cualquier cosa en la idea de que va a subir, y finalmente ocurrió. Subas tremendas en alimentos, productos de cuidado personal. ¿Cuánto más este dólar habilita que suban los precios, les parece? En particular va a ser muy bravo en alimentos porque muchos precios de la economía estaban en un intermedio entre el blue y el oficial. Los alimentos estaban casi todos en línea con el oficial, porque si vos exportás dólar celestito, decíamos acá. ¿Qué? Dólar celestito, a mitad de camino. Claro, exactamente. Entonces, ahora que el oficial pasa a ser 800, o en algún caso 800 menos la retención, ahí es donde vamos a ver la gran suba, y es un poco lo que está diciendo, y lo dijo el propio ministro, los supermercados es hoy donde vas a ver más inflación que quizás si compras un bien industrial, en donde sí va a haber un traslado a precios, pero yo creo que va a ser menor
que lo que vas a estar viendo en el súper. ¿Podés explicar, Ceci, por qué un producto, danos cualquier ejemplo de cosas que compres en el supermercado, cómo era con el dólar anterior y con este dólar, cuánto podría impactar? No el precio justo, pero qué componentes importados vos ves ahí. Pensá en productos específicos que son casi 100% importados, como el café. Sí. Hasta ahora vos lo que tenés ese tipo de productos, siguen tradicionalmente la evolución del dólar. Ahora, ¿qué es lo que pasaba acá? Aunque quien importaba café podía pagarlo a 366, con las trabas a las importaciones, con ese cepo al que nadie le daban dólares y se le empezaban a caer los contratos o los compromisos de pago comercial al exterior, las empresas empezaron a correrse al dólar financiero, a tener como referencia el dólar financiero. Que era el que tenían que usar para poder pagar ese aunque café. Aunque no lo compraran, porque si entraban a ese dólar financiero no podían acceder nunca más al de 360. Entonces ahí había una trampa y un enredo. Nadie sabe muy bien dónde están los precios. Están en el blue o en el financiero de 1000, 1100 que tocó por octubre, están en 700 a mitad de camino. Probablemente sea un promedio y, como decía recién el Colo, esté en ese dólar celestito y haya cosas que todavía están atrasadas, pero muchas que tienen que subir. Pero no es solamente lo que importás. Nosotros lo miramos mucho por sector y veías que, por ejemplo, en automotores o en máquinas, tenías un spread respecto del dólar oficial, una brecha respecto al dólar oficial como de 60%. O sea, ya tenías 60 puntos más que el dólar oficial metido en los precios. Lamentablemente en alimentos esa brecha era muy chiquita. Quiere decir que ahora con el dólar 800 van a subir fuerte. Básicamente porque los alimentos son fundamentalmente, son más exportados que importados en Argentina. Entonces toman como referencia, tenían mucho más como referencia el precio del dólar de exportación, que también era 3.60 menos las retenciones y demás. Ahí hay un sacudón fuerte. Bueno, en los últimos tiempos era 6.50, ahora es 800. Lo que está claro es que este desorden absoluto no podía seguir. No, por supuesto. Sabemos qué costaban las cosas ni de dónde venía el precio de cada cosa de la que estábamos pagando. Daniel, en las últimas 4 semanas se había desatado una carrera fenomenal. Habrá que ver dónde corta, pero no solo va a ser cuánto traslada de la devaluación, sino con qué velocidad traslade la devaluación a los precios. Digo, si esto es en 2 meses, en 3 meses o en 6 meses. Tradicionalmente en la Argentina eran 6 a 8 meses hasta la última devaluación de Massa, que fue en 60 días, te diría, ¿no? Por eso, perdóname, Dani, es muy importante la credibilidad y yo creo que es muy importante el plan fiscal, porque esa velocidad de la que vos estás hablando, si hay credibilidad, no se trasladan en pleno o se trasladan mucho más lento. Lo que pasó con Massa fue que hizo la clásica devaluación sin plan y a las 48 horas los precios volaron. Sí, y aparte sin ancla. Me parece que acá lo que puede haber es un ancla fiscal. Digo, esto de que te van a decir, mira, no se emite más y, bueno, no va a haber, esta cosa de no hay plata en algún momento como para decir, los precios no van a subir. Que no hay plata. En algún momento tiene que haber un ancla. Y probablemente haya una especie de ancla cambiaria, porque después de 800, si bien nos falta información para saber cómo sigue, si la devaluación probablemente vaya por debajo de la inflación en los próximos meses y eso te va a anclar un poquito. Quiero que me cuenten qué entienden que puede pasar con los jubilados. Bueno, ¿Qué sabemos de los eso? jubilados, no hubo una mención específica. No hubo una mención especial a los jubilados. Lo que ahora a los jubilados les corresponde el aumento por ley a partir del mes de diciembre y que corre por los próximos 3 meses. Eso ahora, continúa. Hasta acá, los jubilados de la mínima recibían siempre un bono que compensaba el atraso contra la inflación que tenía ese ajuste. De eso no tenemos nada. En lo social hubo anuncios muy fuertes. Ahora, esos anuncios... 100% de AUH, aumento... 100% de aumento de la AUH y 50% de aumento de la tarjeta alimentar. Y mantener el potencial trabajo tal como está. Ahora, lo que anuncia ahí es que aquellos sectores que reciben un beneficio, que reciben un subsidio del Estado de manera directa y sin intermediarios, el Estado les pone plata en el bolsillo, mientras que está castigando de alguna manera, entre comillas, al plan potenciar que tiene toda la intermediación. Sí, me parece que en el tema de los jubilados, este mes está garantizado el bono. El bono, en diciembre. Recordemos que la jubilación mínima anda en los 83.000 pesos, mientras la jubilación con bono anda en 125.
tema es que después, bueno, aplicará la fórmula. Claro. Lo que pasa es que la fórmula va a aplicar, me parece, sobre el 83. Sí, claro, claro. La fórmula. Hay una cosa de lo que decían recién Daniel y Andrés, que es me lo dicen las fuentes oficiales del equipo económico, que es que ellos tomaron la decisión de que hoy sea el anuncio fundamentalmente fiscal y que mañana sea la reunión de Bausili con los bancos y haya alguna definición o ampliación más, pero que la devaluación sea el último ítem a anunciar, que primero esté el foco en lo fiscal para diferenciarse. ¿Ya está anunciado? Bueno, sí, por eso, pero primero se anuncia... Sí, primero se anuncia el paquete fiscal y el último de los puntos que pone en agenda Caputo es el de la devaluación, es el del tipo de cambio. Poner el foco en lo fiscal porque dicen eso debería ser el ancla para adelante. Mañana hay reunión de Santiago Bausili, el presidente del Banco Central, con los bancos antes de que abran los mercados. Ahora, informalmente ya le han hecho saber a los bancos que no hay ninguna sorpresa con el tema de las LELIQs, que es simplemente una reunión para presentarse, para hablar de cómo van a funcionar estas medidas que se anunciaron hoy en economía, de cómo va a funcionar el Banco Central, pero que no hay ninguna sorpresa en el sistema financiero para bajar un poco la tensión en ese asunto. ¿Quién tuiteó, Pablo de León, con respecto a lo fiscal que debe estar aprobando estos anuncios? Sí, poco después de los anuncios del ministro Luis Caputo, Cristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional, tuiteó, dijo: acojo con satisfacción las medidas decisivas anunciadas por el presidente Milei y su equipo económico para abordar los importantes desafíos económicos de la Argentina. Un paso importante hacia la restauración de la estabilidad y la reconstrucción del potencial económico del país. Un fuerte apoyo hace con la cabeza Daniel Fernández Canet. Bien. Manu Jove, desde la celebración de Hanukkah, y vemos al presidente Milei. Así es. Diego, hace unos 10 minutos llegó, por supuesto muy convulsionado todo este evento, la celebración de Hanukkah, de la corriente de la comunidad judía Chabad Lubavitch, que organiza este acto hace 40 años, pero claro, es la primera vez que un presidente en ejercicio se hace presente y se combina también con la primera actividad formal en cuanto a lo protocolar de este tipo de actos y eventos de Javier Milei, ya como presidente en funciones. Justamente por eso aquí todo el mundo habla de un récord absoluto de asistencia. Un Javier Milei, Diego, que llegó acompañado por Patricia Bullrich en el mismo vehículo, y por supuesto aquí lo esperaban otros funcionarios, el caso de Luis Petri, que había llegado antes, o Gerardo Huerten, el embajador argentino en Estados Unidos, y por supuesto en el palco al que costó, te digo por cierto, llegar, no solamente para Milei, siempre custodiado, rodeado por el equipo de la Policía Federal y de su propia custodia, que fue quien lo trasladó, Jonathan Salerno, el jefe de la custodia. Lo esperaban en este palco presidencial el integrante de la Suprema Corte, Ricardo Lorenzetti, por ejemplo, Mark Stanley, el embajador de Estados Unidos en Argentina. Javier Milei ahora con uno de los regalos que le dieron en este trayecto, un kipá con el que un emotivo saludo de uno de los rabinos referentes de la comunidad, que lo saludó apenas llegó. En este escenario se lo ve incluso emocionado al presidente entre los abrazos, los saludos. Formaban parte también de la comitiva, por lo menos invitada, Karina Milei, Sandra Petovelo. No llegaron finalmente ni la secretaria general de la presidencia ni la ministra de Capital Humano, pero sí Milei acompañado por Petri, Manu, Patricia Bullrich también. Sí, Bullrich, esta particularidad, llegó con Milei en el auto directamente desde la Casa Rosada. De hecho, el marido de Patricia Bullrich, que no es un hombre tan conocido por la Cámara, pero sí quienes seguimos la política, Guillermo Yanco, estuvo esperándolos en el ingreso. Esto es en la Plaza República del Uruguay, en Palermo, en la Avenida Libertador y Austria. Un escenario y unas gradas, un palco presidencial, se quiere, montado especialmente para la ocasión, para la celebración de Hanukkah. Y el acto, por supuesto, Diego, te imaginarás, absolutamente convulsionado a partir de esta visita tan peculiar. Lo vemos también al empresario Eduardo Elstein ahora acercándose a saludar al presidente electo, al presidente
conclusiones, perdón. Bien, ya volvemos a vos, Manu. Sí, Vamos claro. yendo y viniendo la celebración y los anuncios, fundamentalmente. Colo Borestein, ¿cómo recibe, te parece, la industria nacional? Tantas cosas, sobre todo desde un sector de la política, se etiquetó que esto va a abrir las importaciones, que va a ser indiscriminado. Le han dicho de todo Martínez de O. ¿Cuánto de esto hay anunciado hoy? Nada hay anunciado hoy. Mira, la industria nacional no tiene por qué preocuparse con este dólar a 800. Para que te des una idea, el dólar de 800 se parece mucho al dólar de junio del 2002 de La Baña, cuando saltó de 1 a 4. Entonces, este es un dólar muy competitivo para Argentina. Es decir, si a vos te preocupa con este dólar la competencia importada, es que sos muy poco competitivo. Que puede ser que haya sectores que estén en esa situación, pero bueno, tampoco vos lo vas a poder proteger al infinito. Y a mí me parece... Proteges el valor del 800, decís vos. Por supuesto que es 800 más país, más el derecho de importación si viene de fuera del Mercosur. O sea que está caro importar con este nuevo dólar. Por supuesto, o sea, si hay alguien que está preocupado por la competencia importada, yo diría La que... barrera está en el precio, ¿te parece, Daniel? Sí, lo que pasa es que me parece que hay un cambio en la composición de la industria en los últimos años. La industria tiene componente importado muy grande, tiene muchísimo componente importado, y esto me parece que lo golpea. Ahora, como dice el Colo, digamos, en términos de competencia te resta la competencia, pero en términos de costo le pega un costo fuerte, me parece, un aumento de costo fuerte a las empresas. ¿Qué ocurre, Daniel, con el dólar paralelo y todo este paquete de anuncios? ¿Qué comportamiento se supone que va a tener ese dólar blue, ese dólar no oficial? Bueno, me parece que no se dijo nada sobre la libre circulación del dólar o la circulación doble del dólar, con lo cual me parece que un dólar blue va a haber, por lo menos a partir de mañana lo vamos a ver, no sé en qué nivel. Pero lo que está claro es que el sistema, con un levantamiento del cepo todavía pausado y dosificado, creo que el dólar blue lo vamos a ver, no sé cuánto arriba. Evidentemente la brecha no va a ser del 150% como fue hasta la semana pasada, pero una brecha va a haber. Tampoco sabemos el dólar tarjeta, ¿no? El dólar tarjeta tampoco sabemos. Hay que ver ahí. Bueno, me parece que va a ir por el de 800 pesos. Sí, va por ahí. Claro, pero ¿qué pasa con todos los, qué pasa con todos los impuestos? Hay que ver si sigue el impuesto país, pero se eliminan todas las percepciones a cuenta de ganancias y bienes personales. Eso es algo que todavía no confirmaron, porque si no, el dólar tarjeta se va a 2.000 pesos y parece un poco inviable ese número. En realidad, digamos, ustedes son los que saben, pero uno siempre tuvo la impresión de que para evitar la devaluación lo que hacían era un dólar ficticio oficial más barato, comprimido, apretado como un resorte, y le agregaban módulos de impuestos arriba para hacértela más complicada. Ahora que este dólar, vamos a decirlo gentilmente, se sinceró, vamos a ver cuánto de esta carga impositiva le dejan arriba. ¿Pablo? Bueno, hasta este momento no hay ninguna información respecto de decretos, porque todo esto tiene que salir a través de decretos, no tiene que ver con debate parlamentario. Suma lo que ustedes estaban discutiendo, el tema subsidios de energía y de transporte. ¿Cuándo va a haber novedades? Hasta este momento no hay, y recordemos que en los distintos estamentos hay gente nueva. El secretario legal y técnico, por donde pasa lo fino de todo esto, es Herrera Bravo, que trabajó con Clusellas, con quien fue el secretario legal y técnico de Macri, con lo cual tiene experiencia en eso. Obviamente se sentó en una silla nueva, pero tiene experiencia en eso. No hay hasta este momento ninguna cuestión. Y me dicen en el gobierno que no hubo regrabación del discurso de Caputo, sino que en momentos que había... Porque recordemos que toda la primera parte Caputo habla a cámara, después lee las 9 medidas, pero primero le habla a cámara. Había mucho celo en cómo se comunicaba, porque no estaba comunicando el presidente, estaba comunicando ni más ni menos que el nuevo ministro de Economía. Mucho celo, entonces grabaron algunas cosas, frenaban y grababan, había mucho celo en cómo salía y cómo se comunicaba todo esto. Bueno, muy bien. Vamos a la casta. ¿Cuánto se ajusta la casta con esto, Colo? ¿Qué escuchaste vos? No, creo que es un ajuste fiscal muy fuerte. El recorte de gasto discrecional a las provincias le va a pegar, si querés, a la casta provincial. El recorte de la obra pública... ¿De cuánto era? 0,7 del PBI, es decir, hoy son unos 4.000 millones de dólares, es lo que le manda
discrecionalmente el Poder Ejecutivo a las provincias, que es muy inferior a los 8 puntos del PBI que va vía coparticipación. Roleplay, yo soy una provincia. ¿Qué te pido para que me des un discrecional? Te voy a pedir que me permitas hacer una obra. Claro. Te voy a pedir... Ahí está. Voy a ir por otro lado que no sea pedirte plata, me parece, porque ya está claro que plata no va a haber para las provincias en lo que es lo discrecional. Y cuando te pedía discrecional, Pablo, ¿qué te pedía? Obras. Te pedían, sí, bueno, yo quiero paso bajo nivel, quiero un tramo de una ruta. Bueno, está claro que hoy lo dijo el ministro entre todo esto. Obra pública nueva, nada. me parece que y las que no arrancaron no van más. Entonces todo eso un gobernador no lo puede pedir ahora. Me parece que lo que quiere decir Diego es que para mí lo que te pedían muchas veces era votos en el